bienvenidos a Saber y Faltar. Pepe y Vox se enfrentan al sopapo de letras. Por 300 puntos, palabra malsonante que dirigirías a un rival político. ¡La pirómana! No es correcto. ¡Hemipléjico! Tampoco. Venga, que está muy claro. ¡Me gusta la fruta! Eso ni siquiera es una palabra. Cavafosas donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido. No, no y no. ¡Bobo! La respuesta es bobo, inútiles. Me ponéis enferma, pedazos de... ¡Oh! Quiero ir con mi mamá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ojo porque hay última hora. Condena de la trama púnica, caso de corrupción Ernesto Ekaizer. ¿Qué tal? Última hora, Ernesto. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Sentencia condenatoria de la trama púnica, la famosa trama púnica de Granados. En este caso, la rama de Murcia. 8 condenados. 8 condenados. Delitos de fraude y cohecho. Ajá. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Vinculados con la trama púnica? ¿Partido político? Estamos hablando del gobierno del PP, del gobierno del señor Valcárcel y de uno de sus principales dirigentes, el señor Ruiz, que también está condenado por delitos de fraude y cohecho. Y aquí el fenómeno, ese que deberías contratar tú, se llama Alejandro de Pedro. Este es el tío que se dedica a probablemente hacer algunas cosas parecidas, quizás, no digo que sea él, a la de las losas de hoy, de cavar la losa. Cavar las fosas. Perdón, cavar las fosas. Cavar las fosas. Ya, pero de lo que estamos hablando es de una trama de corrupción, un caso de corrupción como púnica, y en este caso estas condenas relacionadas con qué delitos ya, porque son delitos ya con condena. Sí. Bueno, no son firmes porque es la tribunal de la Audiencia Nacional la que acaba de dictar sentencia. El juicio empezó en enero. Estamos hablando de delitos de fraude y cohecho en la utilización de una trama de contratos públicos ficticios para pagar servicios de este fenómeno que es Alejandro, que he citado, Alejandro de Pedro, que se dedicaba a promocionar campañas de reputación de candidatos. Fíjate que llegó a promocionar 50 candidatos, y eso en la oscuridad, en Internet, tratando, digamos, de perfilar esos candidatos y desacreditando a todos sus rivales. Es un caso que en su momento se llegó a hablar hasta de si Ayuso había estado también salpicada por los trabajos en todo lo que tenía que ver, porque colaboraba con está Alejandro de Pedro con administraciones del Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, aquí en Madrid se libraron, gracias a los buenos servicios del juez Manuel García Castellón, nada menos que José Antonio Sánchez, que fue el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, y otras personalidades del PP de Madrid. Bueno, pues aquí lo tenemos, Emilio Delgado, Gloria Marcos, Julio César Herrero, Rocío Esteban. Pues, Emilio, os pregunto porque claro, el curso político arranca, el Partido Popular está haciendo una de sus líneas, evidentemente decir que el gobierno es corrupto y es que se tiene que ir. Pero claro, aquí tenemos esta decisión, esta condena a gente del Partido Popular en trama pública en Murcia. Emilio, Rocío. Me sorprende que uno de los principales protagonistas no alcance al año la condena. Unos resultados que tenemos después de prácticamente 11 años de juicio. Creo que es contraintuitivo y creo que mucha gente en su casa se plantea, como se planteaba Ernesto Cardenal en su día, que la justicia solo muerde a los descalzos. Pero ahí está, es una nueva condena por corrupción, cuidado, es decir, es una nueva condena por corruptos. ¿Se les puede llamar corruptos? ¿Están condenados? Creo que sí, ¿no? Que ya va siendo hora. Claro, ahí está. Claro. Ahora no opera la presunción de inocencia. Negro sobre blanco, ya está. Pero bueno, Rocío, esto le pilla al Partido Popular diciendo el gobierno de Sánchez se tiene que ir porque Sánchez es el jefe de la trama. Claro, bueno, estamos hablando de una condena de todas formas que se tenía que ver, que estamos hablando de un caso que se tenía que haber producido de hace 10 años, ¿no? Venimos de ahí, entonces lo que tendríamos que ver también es el uso, los tiempos de la justicia. Es una pena que sigamos, a lo mejor, las comunidades autónomas sin dedicar los suficientes recursos para acelerar estos plazos, ¿no? El uso de fondos públicos, al final, para beneficio propio, es totalmente deleznable. Pero os planteo, yo insisto en esa pregunta.
Arranque de curso político, hoy es lunes, condena y afecta a gente del Partido Popular, cuando el Partido Popular está haciendo de esto de la corrupción una línea principal de su labor política, diciendo que Sánchez es el líder de una trama. Gloria Marcos. Vamos a ver, está claro que durante este otoño el Partido Popular y muchos de sus dirigentes van a sufrir ese tipo de condenas por todos los casos que están pendientes y que se van a centrar en este otoño muchos de ellos. El problema es que seguramente se han aprendido aquello que no hay mejor defensa que un ataque, porque lo que están haciendo es intentar atacar al Partido Socialista de aquellas cosas que ellos van a ser condenados, pero no presuntamente, sino directamente condenados por corrupción. Entonces, claro, el partido más corrupto que ha estado en este país, Rajoy, el gobierno de Aznar, con ministros condenados, etcétera, pues que con Bárcenas, bueno, la trama pública, Gürtel, etcétera, que en estos momentos acuse a alguien y precisamente se le llame corrupto y mafioso al partido gobernante, cuando los que realmente están siendo condenados por eso, y en todo caso lo otro será presunto, pues la verdad es que me parece una osadía terrible. Sumamos un elemento más, tenemos esta condena por la trama pública que nos acaba de contar Ekaizer en el día en el que Alberto Núñez Feijóo, en Telecinco, con Ana Rosa Quintana, vinculaba al presidente con la prostitución. Claro, cuando el presidente del gobierno dice que va a abolir la prostitución en el Congreso de los Diputados, la obligación es recordar que usted ha tenido una relación y que se ha lucrado de la prostitución durante varios años. La mujer del presidente del gobierno había trabajado en esos lugares. Había proxenetismo, incluso que había droga y que incluso había grabaciones. Esta bajeza moral en la que ha vivido el presidente del gobierno es incompatible con ser presidente del gobierno de mi país. Feijóo vinculando al presidente del gobierno con la prostitución y la bajeza moral. Es que es imposible que este señor de verdad le va a perseguir la foto en el yate del narcotraficante toda la vida. Es imposible que tenga la más mínima autoridad para juzgar a nadie, pero es que además parece que toda su acción política se basa en la erosión personal al adversario, basándose además en algo que no hay prueba ninguna, y es que se ejerciera la prostitución en las saunas del padre de la mujer del presidente, o sea que está cogido como con muchas pinzas, ¿no? En cambio su relación era mucho más directa. Esto, lo de seguir con lo de la foto de... Joder, Emilio, para fotos terribles tienen todos, ¿eh? Algunos tienen para hacer un book. A mí me parece que con esa foto no hubieran aguantado todos, sí, pero en todo caso... ¿Pero de qué foto habláis? Habladle a la gente claramente de qué habláis. ¿De qué foto habláis? De la que estaba hablando Emilio, con el narco o traficante gallego, que en su momento no sé si era narco. Lo que pasa es que esto, permitidme, porque fue Ayuso la que justo el otro día habló de que la relación con narcos te deja mal, y estaba Feijóo delante. Sí, no, seguramente no fue el comentario más acertado. Bueno, como por otra parte no es bastante frecuente lo de hacer comentarios muy poco pertinentes. Pero digo, si más allá de la foto, yo imagino que lo que a la gente le importa es si además de la foto también hay negocios, se llega a acuerdos, se hacen alguna cosa, no solamente una foto. Hay muchas fotos muy delicadas, pero que se quedan en fotos, y luego otros que además de ser fotos también hay negocios y alguien se beneficia. Pero déjame un segundo, Emilio, respecto a lo de las saunas. A ver, las saunas no eran un spa de 5 estrellas, lo que gestionaba este hombre. Eran las saunas... Claro, no, es muy importante lo siguiente. Dime. Es muy importante lo siguiente. ¿Qué cosa? Que gestionaba este hombre, ¿qué hombre? ¿La gestionaba Pedro Sánchez? No, hombre, Pedro Sánchez. No estoy haciendo referencia a... No, es que ha dicho este hombre... Saunas. ¿Qué hombre gestionaba las saunas? No, hombre, a ver... Era el padre de la mujer del presidente. Digo porque dicho así pudiera parecer que era Sánchez el que estaba ahí. ¿Cómo voy a decir yo que Pedro Sánchez estaba gestionando? Pero por eso decía yo lo de la foto del narco. Entonces, las saunas... Este tipo de saunas, en fin, y tampoco hay que contar aquí qué consiste, cómo funciona el temita, pero te diré que es más allá de que burbujas, ¿eh? Pero el tema es serio porque acabamos de oír al líder de la oposición. Ahora la cuestión es la relación. Se puede forzar tanto, se puede llegar tan allá. A mí me parece que es forzar mucho el hacer este razonamiento. Como el padre de la mujer del presidente tenía un negocio. Era un negocio de saunas. Saunas en donde hay gente que seguramente va a relajar y otra gente que va a prostituirse. Y además, ese dinero del alquiler, con ese dinero se beneficiaba o se pagaba. Igual es forzar demasiado mucho. Lo que pasa es que el secretario general del Partido Popular el otro día decía: fascismo es juzgar a alguien por quien es, no por lo que hace.
Eso decía el presidente del secretario general del Partido Popular de Madrid. Entonces, la crítica que hace Feijóo ahí no es una crítica política a las obras del gobierno, es un intento de destrucción personal. Y para hacerlo, perdóname que yo te dejo terminar. Y para hacerlo ha tenido que dar 3 pasos. Sí. El padre de la mujer del presidente, sí. Un señor al que no hace falta dar 3 pasos, hay uno directo. Usted estaba con un narcotraficante que aparecía en el sumario de la operación Nécora, que toda Galicia sabía que traficaba con droga y estaba en su barco. Y se permite el lujo de venir aquí a dar lecciones morales a los demás de no se sabe qué exactamente. Pero mira, es una vergüenza. Ya, pero no. ¿Cuál es la relación? Dices tú, ahí hay un ataque personal. No, hay un ataque personal, no. El ataque personal es el fundamento para demostrar lo que Feijóo entiende como incoherencia política. Y es que, bueno, esto es lo que yo creo, o lo que él se esfuerza en argumentar. Otra cosa es que con más éxito o con menos éxito. Feijóo dice, oiga, usted viene, se pone estupendo con el tema de la ley contra la prostitución y que va a acabar con la prostitución y me lo viene a contar que usted. Perdona. ¿Pero qué va a hacer el PP ante la ley de la prostitución? Porque eso es palabrería. Y además lo único que está haciendo el señor Feijóo es intentar limitar el voto femenino al Partido Socialista, que ha leído las encuestas y sigue pensando y sigue viendo que las mujeres apoyan al Partido Socialista más que los hombres, que apoyan más a la derecha y a la extrema derecha. Bueno, yo lo que y entonces, perdona que acabe. Y entonces resulta que ha encontrado en el tema de la prostitución un tema para, primero, atacar directamente al presidente del gobierno, además presumiendo de un conocimiento que nadie tiene. ¿No recordáis la intervención en el Senado del responsable de la UCO que dijo al senador del Partido Popular: ¿de qué prostíbulo está usted hablando? ¿De qué sauna que es un prostíbulo? Cállese, que de usted de esto no sabe nada. Eso lo dijo un Sí, perdona. Perdona, me vais a perdonar vosotros en general, porque tiene datos Mateo Balín. Yo remarco, más allá de las derivadas, Feijóo está acusando al presidente vinculándole con la prostitución. Mateo Balín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Periodista de investigación de los mejores de este país. ¿Hubo seguimientos al presidente, seguimientos incluso de su vida personal, cuando llega al liderazgo del Partido Socialista? ¿De qué estamos hablando? Mateo, cuéntanos, ¿qué has publicado? Buenas tardes, Jesús. Hubo seguimientos personales, hubo información no solo de Pedro Sánchez y de la familia directa, sino también de sus allegados políticos. Esto a lo que estáis haciendo referencia en el programa procede de una nota informativa confidencial sin membrete que elaboró una parte de la policía. Podemos hablar de una nota parapolicial, una investigación parapolicial que se le hizo a Pedro Sánchez cuando fue nombrado secretario general del PSOE en 2014. Duró 5 meses la investigación. La investigación se ha conocido a través de una denuncia del empresario Javier Pérez Dorsel. Tiene documentación tanto en papel como sonora de esta investigación y bueno, como dices, Jesús, pues efectivamente hubo seguimientos personales, se trató de hacer un informe sobre el perfil del candidato, sus vínculos con las diferentes familias del partido, los negocios, efectivamente, como estáis comentando, de su suegro Sabiniano y todo esto con una finalidad o con un objetivo muy claro, según expone la denuncia, tratar de debilitar al personaje de cara a la candidatura a la presidencia del gobierno, porque recordar que las elecciones generales se celebraron en diciembre de 2015. Pedro Sánchez tuvo prácticamente un año para preparar su candidatura y el objetivo precisamente era debilitar, en este caso, la candidatura de Pedro Sánchez entonces. Gracias, Mateo Balín, porque tenemos otra derivada en un momento en el cual se está diciendo, fuentes del entorno del gobierno y del PSOE, hay una guerra sucia que viene de ámbitos de la justicia, también mediática, y también se dice pues el papel que puedan estar ejerciendo en su momento aparatos parapoliciales. En lo que tiene que ver con la justicia, ojo, porque Begoña Gómez recurre a la petición del juez Peinado de todos sus correos electrónicos de los últimos años. Antonio Gómez de Olea, ¿qué ha ocurrido? Noticia de la tarde. Eso es, Jesús, porque ahora la defensa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, solicita que se deje sin efecto esta última petición del juez instructor Peinado, en la que se solicita al Palacio de la Moncloa que dé traslado de todos los correos que pudo mantener Begoña Gómez desde su cuenta corporativa de presidencia del gobierno desde julio de 2018. Estamos hablando de más de 7 años de comunicaciones mantenidas a través de este correo electrónico. Ojo, porque para la defensa de Begoña Gómez,
lo tienen claro. Dicen que esta providencia está vacía de motivación y aún hay más. Hablan de una vulneración de derechos fundamentales, de la propia intimidad y también del secreto de las comunicaciones. Ojo, porque Begoña Gómez está citada a declarar este miércoles en el marco de la investigación de un posible delito de malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Yo os planteo, ¿ante qué estamos? ¿Hay una guerra sucia judicial, utilización de aparatos parapoliciales o es el lógico transcurrir de la justicia y de los elementos del Estado como la Guardia Civil y la policía? ¿Ante qué estamos? Pues lógico no parece. Si la justicia en este caso le da la razón a Begoña Gómez en sus recursos, serán 12 las veces que tribunales superiores o la audiencia provincial han corregido al juez Peinado. Un juez que parece estar muy pendiente de los correos sin límite de tiempo de la mujer del presidente y que en cambio en otras causas se le pasan las diligencias y hay que archivarlas, exonerando, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid. ¿Esto es un caso clarísimo de un juez que hace política? Bueno, la Audiencia Nacional yo creo que le dio el respaldo al juez Peinado a continuar con la investigación, habrá que ver cómo acaba y yo lo que apelo casi es a no hacer lo que hace el Gobierno en estos días, a hablar de lawfare. Tenemos jueces, vamos a confiar en la justicia. Yo no, yo es que como ciudadana en estos momentos yo estoy convencida, que hay lawfare en este país y que en este país hay jueces que están metiéndose en política y que están utilizando, como dijo Aznar, el que pueda que haga, el que pueda intervenir que intervenga y hay jueces que están intentando cargarse al gobierno. Lo que era, yo como, perdona, como ciudadana, es decir, yo tengo el convencimiento y me da horror que en estos momentos a cualquiera de nosotros un juez decida investigar toda su vida en una causa prospectiva que además es ilegal. Pero hay alguien que está haciendo eso. Yo te voy a explicar. Ante la Consejería General del Poder Judicial. ¿Por qué no actúan? No, pregunto. ¿Por qué no actúan? Perdona, porque no es solo un juez. Es que hay un grupo de jueces. ¿Sabes? Ahora Claro que no. En este país ten en cuenta que la justicia... Es una trama organizada, pero se sabe quiénes son, dónde están, desde dónde operan. Hay un grupo de jueces que están sindicados en este procedimiento de acabar con el gobierno actual. Y estoy una ciudadana que está convencida de eso. Pero César, ¿tú qué quieres? Tú quieres un vídeo en el chalet donde todos se ponen de acuerdo, ¿no? Yo quiero algo más que palabras. Yo te voy a dar algo más que palabras. Solo palabras para hacer acusaciones. No, yo te voy a dar algo más que palabras. Mira, yo te voy a dar un juez que abre unas diligencias en contra del criterio del Supremo basadas en recortes de periódico que bastantes de ellas luego se han demostrado bulos. Que después continúa cambiando el delito que persigue hasta en 5 ocasiones. Que finalmente imputa por malversación, cosa que en mayo él decía que no era un delito imputable a la mujer del presidente. Que en todo ese proceso, perdona, déjame terminar, que en todo ese proceso es corregido por tribunales superiores hasta en 11 ocasiones. Es corregido. Hasta en 11 ocasiones. Es corregido. Sí. Genial. ¿que te parece normal que a un juez le corrijan 11 veces? Sí, porque si no fuera corregido, ¿a ti te parece que a un juez que le corrijan 11 veces es algo normal? Ese juez está siendo investigado, perdona, ese juez está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial, que nos ha costado, pero lo hemos conseguido, y tiene una investigación abierta en el Consejo General del Poder Judicial, precisamente por coger unos casos y tomárselos con un interés excesivo bajo mi punto de vista, y sin embargo en los otros se le pasan diligencias y queda libre, por ejemplo, el señor Eduardo Inda y el Ayuntamiento de Madrid, que estaban siendo juzgados y se le pasa las diligencias. Investigados. ¡Qué casualidad! ¿No? A ver, un momento, porque cuidado, porque ya si estábamos pocas, cuidado. Se ha metido en un jardín Feijóo con lo siguiente, porque esta mañana ha dicho que comunicó al rey y que entendía. Luego fuentes de la Zarzuela han dicho, no, el rey en esto no se manifiesta y no decide nada de lo que han hablado. Y luego el Partido Popular ha salido a decir, no, que realmente solo se dio cuenta de... Pero es que Feijóo esta mañana ha dicho, yo le dije al rey que no iba a estar en la apertura del año judicial, se fue al acto con Ayuso, y él dijo que entendía. Vean lo que ha dicho Feijóo, se ha metido en un jardín. El jefe de la oposición no tiene ningún papel constitucional en el inicio del curso político. El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión. Pero fíjese, quien mancha el acto es el gobierno y el fiscal general del Estado. Y, en consecuencia, alguien que está imputado e investigado es un presunto delincuente. Cuidado, porque Feijóo, líder del primero partido de la oposición, dice que el rey entendía lo que iba a hacer. Sacar al rey del armario queda fatal. Bueno, eso sacar al rey del armario ha sonado a otra cosa, cuidado. Pero vamos a ver, Esther Alcázar, ¿qué dice ahora el Partido Popular? Que el rey entendía, después de que Fuentes de la Zarzuela vino, el rey no se manifiesta sobre estas cosas. ¿Cómo? Es que está diciendo algo fuerte, que Feijóo le dijo y el rey entendía que no fuera el problema. Esther Alcázar, ¿qué dice ahora el Partido Popular?
pues el Partido Popular se ha visto obligado a, bueno, pues a rectificar a Feijóo, porque ha dicho que no se refería exactamente el líder de los populares a que el rey le manifestó su apoyo, sino que más bien la Casa Real les dio un acuse de recibo. Además, no han desmentido ni confirmado que esa conversación siquiera llegara a existir. La Casa Real, por su parte, se ha manifestado y ha dicho que el rey siempre se tiene que atener a una exquisita neutralidad política. ¿Qué le pasa a Feijóo? Que alguien Rocío, que esta ahora pregunto, venga. porque claro, se ha Sí. puesto a decir que el rey entendía, ¿el rey desde cuándo se manifiesta en entender una decisión que tiene un calado como es no ir a la apertura del año judicial e irte con Ayuso a un acto en el que, por cierto, dices, no voy porque está el fiscal general porque está imputado, y te pones a lo de Ana Millán, que está imputada del Partido Popular, y te pones con Ayuso, cuya pareja también está imputada? Claro, a ver, yo creo que hoy el líder de la oposición ha tratado también salir al paso del malestar que existe ya dentro del PP por el hecho del plantón al rey el otro día en la apertura del curso judicial, porque bueno, en el PP pues lo que se dice es que no se entiende el todo a la contra. Ese todo a la contra, al final, lo que hace el PP es convertirse en una copia de Vox. Y entonces, el rey entendía, claro, ¿tú no y crees que es un desliz por parte de Feijóo? Claramente es un desliz que de hecho ha tenido que salir a rectificar. O sea, no hay más allá de que Génova, al momento, a los 10 minutos en la rueda de prensa, haya tenido que salir a rectificar en fuentes estas palabras. Y además es algo que en los territorios empieza ya a no comprenderse, porque se dice, no se puede hablar en nombre del rey. Es que no está a la altura. Está claro que Feijóo no puede ser presidente de este país. Pero No por eso, entiende la Gloria, institucionalidad. No entiende la institucionalidad. No entiende que no puede decir que no a ir a un acto como la inauguración del año judicial. El presidente del gobierno lleva 8 años sin asistir a esa apertura de Gloria. Pero yo os planteo una cosa. A ver, os planteo una cosa porque lo del año judicial, un momento, calma y vamos al tema que es importante, de calado político importante. Eso fue el viernes, pero es que hoy Feijóo se ha puesto a decir que había hablado con el rey y que el rey entendía lo que había hecho. Esto ha tenido que salir Fuentes de la Zarzuela y el PP. Esto es Emilio. Yo no sé lo que entiende el rey o no entiende. Lo que yo entiendo es que si tú tienes una conversación con una institución del Estado, una alta institución del Estado, y tu interlocutor sale de ahí y se pone a contar lo que yo he dicho o he dejado de decir, la siguiente vez me pensaré muy en serio lo que te digo, porque es evidente que no tienes control de lo que tienes que decir y de lo que no. Está capacitado Bueno, para María ser Molero, presidente del ¿y qué ha país? ocurrido? Porque también desde el gobierno responden, Feijóo, has metido la pata. ¿Qué dice Óscar Puente? Pues vamos a verlo, Jesús, porque ha sido directo y bastante crítico el ministro Óscar Puente con Feijóo. Dice que desvelar las conversaciones privadas del jefe del Estado es la penúltima bajeza que podía hacer. Le tacha de poco serio y leal, además de que dice que no se cree que le vaya tan bien como indican sus palmeros si tiene que recurrir a este tipo de jugadas. José Miguel Villarroya, ¿qué tal andas por ahí, Villarroya? Ahí lo tenemos. Ahí al pie del cañón, mira al horizonte, pero enseguida va a estar aquí con Lo nosotros. amo de cortijos. Villarroya. Estamos con Villarroya y con más porque hay mucha tela que cortar que no se deben perder. Hay novedades. Estamos aquí en un periquete. José Miguel Villarroya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí andamos. ¿Tú, Villarroya, mantienes esto que dijiste de que antes se vería a Feijóo ganar Eurovisión, que es el presidente del gobierno? Mira que estamos ya ahora mismo en septiembre del año 2025. ¿Tú lo mantienes esto? Sí, lo que pasa es que veo que canta bastante mal, con lo cual no creo tampoco que gane la Eurovisión, ¿no? Claro. Bueno, Villarroya, que no da puntada sin hilo, se está refiriendo... Yo también canto mal, pero... Se está refiriendo a que Feijóo ha distribuido en sus redes sociales poniendo "me gusta la fruta", una intervención de Feijóo cantando "mi limón, mi limonero" y bailándolo. No descuiden el estilo de Feijóo bailándolo. Vean. Villarroya, vamos a ver. ¿Ves aquí a un Feijóo con esto de "me gusta la fruta" y bailando? ¿Con alguna relación con esto que se ha publicado hoy, por ejemplo, de que Vox está subiendo bastante en las encuestas en detrimento del Partido Popular? ¿Por qué crees que entra en esto de "me gusta la fruta" que dijo Ayuso, que están asimilando a hijo de puta hace tiempo ya los seguidores y simpatizantes? Bueno, yo supongo que el problema es más que vivimos instalados en la mediocridad, no porque baile y cante mal, que yo también bailo y canto mal,
sino porque me parece que es bastante absurdo estar poniendo ahora me gusta la fruta. Yo creo que los políticos se deberían preocupar de los problemas de la gente y no de las charlotadas entre ellos, ¿no? Entonces, venir a decir una intervención, está haciendo un baile de la fiesta mayor, supongo que de su ciudad o de su barrio, me parece bien que suba a cantar o a bailar, pero luego poner en el vídeo me gusta la fruta, bueno, no sé, es decir, me parece bastante mediocre. Es decir, se puede criticar a Pedro Sánchez por muchas cosas, pero quizás el problema que hay es que no hay política distinta que aportar, ¿no? Y entonces nos quedamos en estas tonterías. Hombre, yo de lo que vais discutiendo y estaba escuchando, te puedo decir que en mi barrio se la bufa bastante, porque los problemas de mi barrio son otros, y de la gente de mi barrio son otros. Y le da igual si le gusta la fruta a Feijóo o no le gusta la fruta a Pedro Sánchez, o si Feijóo ha ido al año judicial o no ha ido al año judicial. Porque el problema que tiene la gente en mi barrio es que el día 15 de mes ya tienen problemas para poder ir a comprar, ¿no? Este es el problema. El problema que tiene la juventud de España es que no se puede alquilar un piso. Hoy, que empezaba el colegio, la media de gasto son de más de 500 euros, con salarios que la gente está cobrando o el salario mínimo o muy poco por encima del salario mínimo. El problema son las privatizaciones. El problema es que vas al ambulatorio y te dan para el médico de primera instancia o de cabecera, que decimos aquí en Cataluña, te dan para un mes o para un mes y medio. El problema es que hoy también faltan profesores en las aulas. El problema es que hay niños que todavía empiezan a estudiar con barracones y da igual la comunidad autónoma que sea. Entonces, Villarroya, entonces, ¿por qué crees que el curso político arranca instalado en estas claves del me gusta la fruta? Te voy a poner, porque la mano derecha de Ayuso, en Madrid, Alfonso Serrano, ha dicho que Feijóo está bien que entre en lo que es el gusto y el predicamento del Partido Popular en Madrid, con esto del me gusta la fruta, ha dicho. Yo creo que es una frase que no solo define a Madrid, sino que define lo que es un principio saludable, que es que nos guste la fruta a todos, y por lo tanto, desde luego que para nosotros es un auténtico placer que a Alberto Núñez Feijóo también le guste la fruta como a nosotros, ¿no? Porque con este me gusta la fruta, Emilio, ¿a qué se están refiriendo exactamente? ¿Qué están llamando al presidente del gobierno? Esto que empezó como una campaña para enmascarar el hijo de puta de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, yo creo que ha trascendido eso y es un insulto en general a toda la izquierda. Yo creo que hay una voluntad expresa de generar un mal clima, un clima de tensión, un clima de enfrentamiento, posiblemente, por un lado, porque el PP ve que Vox le está comiendo la tostada en muchos territorios. Hoy salían encuestas de que en Valencia y en Andalucía creo que Vox podía superar al PP. En parte también porque de esa manera esquivan otros temas. Tiene razón Villarroya. Aquí no estamos hablando de que hay 200.000 niños, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sin pediatra asignado, o no estamos hablando de las dificultades para pagar una vivienda, o no estamos hablando de otras cosas, porque estamos hablando del me gusta la fruta y de la tontería del día, ¿no? Pero esa es la estrategia por la que está apostando la derecha de este país. Emilio, lo que es un insulto para toda la izquierda, hay una evidencia o también es una convicción, como lo de antes que estábamos hablando con Gloria. Yo creo que cualquier persona... ¿A ti te parece que con esto pretenden insultar a toda la izquierda? Así, porque como no deben de tener otras cosas en el Partido Popular que hacer, que además encabronar el personal, pues claro, no lo sé, pero ¿a ti te parece que, hombre, yo creo que con un ejercicio lo que de está empatía, buscando... Yo creo que con un César, me parece que si en me su momento preguntaste, no, déjame Venga, que pues responde y luego si es yo creo que un ejercicio de empatía básico, cualquier votante progresista que está viendo cómo la derecha machaca una campaña de merchandising con mecheros, con gorras, con camisetas, me gusta la fruta, llamando hijo de puta en muchos casos a una persona que ha elegido mucha gente progresista de este país, pues lo siente como una ofensa. Y si nosotros hiciéramos lo mismo, que es lo que están buscando, si nosotros hiciéramos lo mismo, se entendería perfectamente. Una cosa es lo que sienta alguien y otra cosa es si hay una intención deliberada de incomodar, de ofender o de molestar. No sé, imagino que si hay alguien del ámbito de la izquierda que dice a los del Partido Popular que es fascista o derecha extrema o negacionista, pues imagino que no les debe de hacer mucha gracia. ¿Crees que a mí me ¿sabes qué pasa? Un sueldo la gente como político que soy para que yo esté en la chorrada de si me gusta la fruta o no me gusta la fruta? Que no, la cuestión es, ¿y tú como político por qué entras en ese rollo? Te pones. Yo no he entrado. Pues ya está. No he entrado, te aseguro que si entraras iba a notar, ¿eh? Mira, José Miguel Villarroya, te voy a plantear, pero que no entre, porque claro, es interesante, luego sales a la calle y, por ejemplo, preguntas, ¿qué te parece que tal de tal partido esté imputado? Y te dice una cosa, y que esté imputado tal de otro partido
y ya no opinan lo mismo. Y los dos están imputados, ¿eh? O sea, depende de si es de tu partido o no, te parece bien que esté imputado. Lo vas a ver enseguida. Pero antes, con esto del debate, tal y como arrancaba, Óscar López, el ministro, respondía a lo del me gusta la fruta de Feijóo. Óscar López, el ministro. Estamos viendo un Feijóo absolutamente desnortado, acomplejado con Vox, compitiendo con Vox, que solo fortalece a Vox. Un señor Feijóo que hemos visto en los últimos días sumarse a las peores políticas, a la señora Ayuso, a la del señor Tellado. Ese es el PP que tenemos, un PP pequeño de frutas y fosas. Ese es el PP de Feijóo, el PP de las frutas y las fosas. Esa es la única propuesta que tiene para España. Enseguida la respuesta de Villarroya con unas preguntas que hemos hecho en la calle sobre el imputado, depende de si es de un partido u otro. Pero Esther Jimeno quería hablar del baile de Feijóo. Porque tú te has fijado en los detalles de mueve las caderas, que no es Barney, no, es Feijóo. Yo he analizado todo con mucha dedicación, Jesús, y la verdad es que a mí Feijóo me ha hecho reflexionar sobre mi vida social. Lo primero. Te lo juro, digo, ¿cómo puede ser que mis fines de semana sean peores que los suyos? Que yo viéndolo, te digo, he pensado, tengo que llamar a mis amigas para salir, y eso que ninguna tiene barco, ¿sabes? Pero resulta que Feijóo el viernes hizo pellas en la apertura del año judicial, ay. Para irse de karaoke en A Coruña, que yo me lo imagino en plan de, ¿cómo? ¿Cómo que no me atrevo yo a cantar? Sujétame la queimada. Y mira lo que pasó, pues pasó esto, venga, ponédmela ahí. ¿Habéis visto qué rimazo? Que yo viéndolo digo, no sé qué tiene más dura, si la cara o la cadera. Sí, así un poquito, ¿verdad? Es que como me estaba sujetando para no volcar, me estoy sujetando para no volcar, ¿sabes? A ver, esto no es oficial, Jesús, pero yo creo que Alberto se fue de fiesta para olvidar. ¿Qué diréis? ¿El qué? Pues esto. Es que estar tanto con los narcos y con Zapatero, quieras que no, pues siempre deja a uno un poquito trastocado. Hoy trastocado. Bueno, vamos, voy a pedir un aplauso para Ayuso porque hay que ser muy valiente para colar, efectivamente. Eso es, para colar la palabra narcos delante de tu jefe. ¿Me gusta? Yo creo que sí. Bueno, no, eso es mi suposición, pero yo es que como esto no se puede superar, digo, pues me voy a despedir de otra manera, yo intentando estar a la altura de Ayuso, dedicándole una canción a esta diva de las fiestas que es Feijóo, un temazo que yo he titulado La chica Pepe. No te quieres enterar, Pepe, que no vas a gobernar, Pepe, porque Ayuso te va a quitar el puesto y vas a acabar en Vox, Bueno, muchísimas gracias, me he quedado más ancha que larga. Gracias. Bueno, sobre esto quiero preguntar a José Miguel Villarroya, porque estuvimos en ese acto de Arganda, se hicieron unas preguntas, la gente nos ha pedido más, y Villarroya, hay más. Observa, fue Cristina García, y se pregunta, ¿qué le parece a usted que esté imputado el fiscal general? Y opinan una cosa. Pero ¿y qué le parece que esté imputado el novio de Ayuso? Y ya opinan otra. Por ejemplo, ¿por qué puede ocurrir esto? Mira, Villarroya, y miren ustedes. ¿Le parece mal a usted que el fiscal general del Estado esté imputado? Hombre, claro. ¿Y le parece mal que la pareja de Isabel Díaz Ayuso esté imputado? ¿Que eso es cierto? ¿Ya se ha verificado? ¿Qué le parece a usted el caso Montoro? ¿El caso Montoro? Pues que lo hizo y lo cumplió. ¿Le parece mal que el fiscal general del Estado esté procesado? A mí me parece bien que esté procesado, si lo ha hecho. ¿Le parece mal que la pareja de Ayuso esté imputado? ¿Pero qué manía tenéis con la pareja de Ayuso? Si lo ha hecho, pero cuando empezó con Ayuso no había comprado nada. Pero la presidenta vive en el ático. Hombre, por supuesto. ¿Qué le parece a usted que el fiscal general del Estado esté imputado? Es una vergüenza. ¿Y qué le parece a usted que la pareja de Isabel Díaz Ayuso esté imputada? Es un particular, ella no está imputada. ¿Y el presidente entonces también es un caso particular? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Begoña está imputada. González Amador también está imputado. Es un particular. ¿Qué piensa usted de que el fiscal general del Estado esté imputado? Pues muy mal, porque precisamente es el que tiene el que faltar a la cita del rey. ¿Y qué le parece a usted que la pareja de Isabel Díaz Ayuso esté imputada? Que yo confío que cuando lo conoció
quizá tuviera sus momentos, en fin, a la deriva. Yo no imputo a una persona. Pero ¿qué diferencia hay entonces en que la pareja, por ejemplo, del presidente del gobierno... Está viviendo con ella. Y bueno, él Ayuso tiene... también vive en el ático. Bien, pero son novios. Y residentes en Madrid, como decían en el 1, 2, 3. Villarroya, ¿por qué puede llegar a ocurrir esto? Estas son unas preguntas que hacía Cristina García en ese acto de Feijóo y Ayuso en Arganda del Rey, del Partido Popular, este acto. Villarroya. Porque las militancias de los partidos se han convertido en hooligans de equipos de fútbol. Y entonces, pues lo que hace el contrario está muy mal y lo que hace el mío, pues se justifica. Es así. Es triste, pero esta es la realidad. No hay más. Seguramente si hicieras la pregunta en el acto de otro partido, te contestarían al contrario. Y es triste, pero es la situación que tenemos. Es decir, las militancias se han convertido en hooligans como los equipos de fútbol y ya está. Entonces le parece muy mal que el fiscal esté imputado, en cambio el novio de Ayuso pues le parece mal que esté imputado. Yo creo que también influye... Y no es lo mismo que el caso de Pedro Sánchez. Ya está, no le den más vueltas. Hombre, claro, evidentemente escucharán determinados medios de comunicación, pero lo mismo que puedes aplicar aquí, lo puedes aplicar en el otro lado, porque te contestarán al contrario. Porque, repito, hace mucho tiempo que los militantes y a muchos simpatizantes de partidos políticos en España se han convertido en hooligans, algunos hasta hooligans duros, contra defensores de su partido y criticar al contrario. Y no ven lo malo que hace su partido, ¿no? Y luego yo creo que también que hay gente de su partido. Una idea, sí, Emilio. Creo que también hay como una idea muy peligrosa de fondo y es que hay un sesgo de confirmación por el cual todo lo que me confirme mi opinión lo cojo y lo que no lo desecho, eso se potencia a través de medios de comunicación. Y hay una idea que me parece peligrosa que es la de los míos pueden hacer cosas mal, pero que entre los otros es muchísimo peor. Y a partir de ahí justifico cualquier cosa que pase en mi terreno de juego, ¿no? Y eso seguramente opera en todos los campos y de todas las maneras. Y creo que eso es algo que merece la pena como sociedad reflexionar porque lo estamos retroalimentando y tiene unos peligros evidentes. Y estamos generando una ciudadanía crítica que está dispuesta a justificar. ¿Crítica o acrítica? Acrítica. Una ciudadanía que no es crítica. Y eso es lesivo para la democracia, porque eso al final lo que hace es que tú juzgas desde el punto de vista de tu militancia y en absoluto de lo que es objetivable. De hecho, entonces, yo hago una pregunta también, ¿generalizar es justo, es injusto? Generalizar, es la pregunta que planteo y pregunto a Gloria y pregunto a Julio César. Nunca es justo generalizar, ¿no? Estás pillando un caso y lo estás llevando a todo el mundo. Y normalmente lo que sueles pillar es lo que se llama una evidencia anecdótica, una cuestión que no es significativa para cuestionar a todo un grupo. Y esto lo hacen los de un lado y los del otro, de forma sistemática, con casos de corrupción, con casos de malversación concreto. Da igual para dónde mires. No. Hablo de los partidos, hablo de los dos grandes, por cierto. No ver la de los dos grandes como partidos, categoría, no de todos los partidos. también es muy grave, de los dos grandes porque a veces partidos, no que hay son otros partidos anécdotas más pequeños dispersas, que no son sino tan que se chungos. convierten en una categoría. No generalizable, claro, pero siempre cuando hay una superposición de anécdotas existe la categoría. Bueno, no, y tú tienes que saber, para generalizar hay que cumplir algunas pautas, ¿eh? No me vale decir, no, como hay tres, uno aquí, otro allí y otro allí, generaliza todo un partido que son no sé cuántos millones de políticos y no sé cuántos millones de seguidores. Yo no quiero generalizar, pero no. Cuando tú antes decías insultar a Pedro Sánchez, no es insultar a toda la izquierda. Yo te quiero poner el ejemplo de este fin de semana en una población importante de Valencia. Empezaron con Pedro Sánchez, hijo de puta, para decirle al concejal Rojo, hijo de puta. Entonces, esto era todo el equipo municipal. ¿Y esto qué tiene que ver con...? Pero, ¿y esto qué tiene que ver con porque estamos hablando de las anécdotas eso tiene que ver bajo mi punto de vista. Bueno, os quiero plantear lo siguiente, Villarroya, a ti también. Oriente Próximo. Ojo, porque Pedro Sánchez ha llegado a decir varias veces la palabra genocidio esta tarde. Sí, esta tarde, esta mañana lo decía, lo he vuelto a decir esta tarde. Pero antes, Martínez Almeida, Partido Popular, ha dicho que en Gaza no hay genocidio. Ha dicho así el alcalde de Madrid, dirigente destacado del Partido Popular. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden decir perfectamente
hay un genocidio por parte de Netanyahu, por parte del gobierno de Israel. Ustedes siempre hablan del Estado de Israel. Y cuando uno achaca un genocidio a un Estado es porque quiere acabar con ese Estado. Sociopatía criminal, es que no tiene otra calificación. Villarroya, es grave, muy grave. ¿Qué te parece? No hay genocidio. Yo lo tengo claro, pero bueno, estoy aquí para preguntar. Villarroya, decía Almeida, no hay genocidio. El genocidio se comete desde el año 1947. Lo único que ocurre es que hoy en día lo estamos viendo en vivo y en directo cada día, ¿no? Hombre, si para el señor Almeida no es un genocidio bombardear tiendas de campaña, bombardear a personas, a niños y a mujeres y ancianos que van a una cola de comida, si no es genocidio impedir que entre comida y ayuda médica a campos de refugiados, eso no es genocidio, pues entonces creo que el señor Almeida tiene un problema muy grave y debería ir al colegio, ¿no? Porque supongo que en los colegios se explica lo que es un genocidio. Rocío Esteban, ¿alguien está de acuerdo con Almeida en que no hay un genocidio en la mesa? Pregunto, ¿eh? No, yo lo tengo muy claro lo que es y es un genocidio. También quería poner en la mesa... Pero esta es la pregunta que yo planteo, Julio César. ¿Estás de acuerdo con que hay un genocidio, sí o no? Jurídicamente no lo hay. No hay un genocidio. Déjame acabar, Jesús. ¿Sí? Te digo, jurídicamente no, porque... Para eso te he preguntado. No, vale, guay, pero que digo, la Corte Penal Internacional todavía no ha dicho nada. Y no sé si lo va a decir o no. Un Estado tampoco puede cometer genocidio porque son las personas las que lo pueden cometer. Ahora bien, políticamente es muy difícil combatir esa expresión, que no lo haya. Políticamente creo que eso es una batalla perdida. ¿Se podrá decir que hay crímenes contra la humanidad? Sí, pero probablemente la expresión se quede corta y políticamente se ajuste más la idea de genocidio, aunque jurídicamente no se puede afirmar. Mira, José Miguel Villarroya, dice Julio, jurídicamente no hay un genocidio. Es que a mí lo que diga la Corte Penal Internacional me la trae al pairo. Vale. Yo lo que estoy viendo es que hay un Estado que está matando a gente. Y a partir de ahí está aniquilando a un pueblo. Porque no solamente lo está haciendo en Gaza, lo está haciendo también en Cisjordania. Sí. Y por lo tanto lo que está haciendo es en Cisjordania, En Cisjordania están robándole la tierra a palestinos con ayuda del ejército y disparando contra personas que viven en las zonas que los colonos les están arrebatando a los palestinos. Por lo tanto, lo que se está haciendo es un genocidio, que lleva como objetivo la construcción del Gran Israel, que es el objetivo final del sionismo, y que se establece ya de modo práctico en 1947 con Ben Gurión y Golda Meir. Porque no nos perdamos, porque esto lleva desde 1947. Y lo que estamos viendo hoy en día es un genocidio. Y a mí me puede decir la Corte Penal Internacional lo que le dé la gana. Esto es un genocidio. Pero es que además... Bueno, es llamativo y es noticia de esta misma tarde, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho varias veces genocidio, lo que se está haciendo en Oriente Próximo. Ha dicho así, esta tarde. Que lo que está pasando en Gaza no tiene nombre, pero sí tiene una palabra que lo describe, y es el genocidio. España, desde luego, no va a apartar la mirada de la barbarie, no va a participar de este ejercicio cotidiano de banalización del mal. No lo hemos hecho desde el principio y no lo vamos a hacer hasta que no termine este genocidio. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para parar el genocidio en Palestina. Hay una derivada más, María Molero, y es que Ayuso ha dicho que lo que hace Sánchez es del gusto de los terroristas. Y se refería a lo que ocurría hoy también en Jerusalén. María Molero, Ayuso relacionando al presidente con los terroristas de allí de Oriente Próximo. Sí, Jesús, Ayuso ha aprovechado esta triste noticia para culpar al gobierno. Fíjense en este mensaje. Los terroristas, dice, que hoy mismo han matado a un español en Israel, aplauden a Sánchez y toma esas decisiones sin explicaciones en el Congreso. De esta manera critica a la presidenta de la Comunidad de Madrid esa ley para imponer el embargo de armas a Israel que ha anunciado hoy el gobierno y acusa al Ejecutivo de tener una postura que, según ella, agrada a los grupos terroristas. Jesús. Es que más allá del término,
que hay personalidades como Luis Moreno Campos, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que dice que hay elementos sustantivos como para denominar genocidio a esto. Pero más allá de eso, el problema de la estrategia bochornosa, lamentable, vergonzosa de Ayuso y de Almeida es que tachan de amigo de los terroristas a cualquiera que diga que hay que dejar de bombardear niños. Entonces tienen un problema, porque esto lo está diciendo la ONU, esto lo está diciendo la Unión Europea, las organizaciones de derechos civiles. La posfascista de Meloni ha dicho hoy que tiene que parar Israel de bombardear niños. María Guardiola, presidenta de Extremadura del Partido Popular, ha dicho que lo que está pasando en Gaza es una vergüenza y que tienen que parar los bombardeos. Es decir, el Partido Popular de Madrid, el núcleo duro del Partido Popular a nivel nacional, se queda solo cuando toda la comunidad internacional está clamando porque dejen de asesinar niños el Estado de Israel. Eso es para mí lo esencial. El término... Es verdad, tiene que haber una investigación. Para eso sería conveniente que Israel permitiera investigar. Y además me parece una torpeza, desde mi punto de vista, por parte de en las declaraciones de Ayuso y también del alcalde de Madrid. Pero explicaba lo del concepto de genocidio, pero luego no añadí con lo que no estoy de acuerdo. Y es que para el alcalde de Madrid no es genocidio, o se habla de genocidio por parte de quienes quieren destruir el Estado de Israel. No sé dónde hay alguna evidencia que demuestre eso. Sí, por otra parte, andar mezclando el Estado con el gobierno es otra torpeza. Hay mucha gente en Israel que se opone a la política del propio Netanyahu. Meter todo y empezar a dar revueltas. Porque estamos pendientes de lo que está ocurriendo y María Espínola, el gobierno, España, llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv, en Israel. María. Sí, Jesús, y para entender lo ocurrido tenemos que comenzar precisamente por esa comparecencia del presidente del Gobierno esta misma mañana en la que ha recordado las cifras del horror en Gaza. Son ya 63.000 muertos. A continuación ha detallado un paquete de 9 medidas, dice Pedro Sánchez, para detener el genocidio en Gaza. Estas medidas incluyen un decreto ley que prohibirá la compraventa de armas a Israel. Las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de Exteriores israelí se ha pronunciado y ha acusado al Gobierno de España de antisemita y corrupto, pero el gobierno de Netanyahu ha dado un paso más y ha prohibido la entrada a Israel a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. En este punto, el ministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, dicen desde el ministerio, ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Emilio, te hago dos preguntas muy concisas. ¿Tú crees que lo que está pasando, esa matanza por parte de Israel, tiene mucho que ver también con que hay un ultraderechista como Netanyahu que intenta desviar la atención de sus problemas internos, machacando a los palestinos? Desde luego ha habido otros gobiernos en Israel que han apostado por la negociación. El problema es que a los interlocutores, la gente de Netanyahu se los cargó y los mató. Y empezó una escalada que llevó después al partido de Netanyahu al poder, y el resultado es el que es. Que tome nota quien quiera tomarla, porque había otras opciones y había gente que también en Israel abogaba por la paz y por la solución de los dos estados. Bueno, pues es la extrema derecha y el ojo de la extrema derecha también en Israel lo que está ocurriendo. Por cierto, hay una iniciativa que habíais planteado para investigar el crecimiento de la violencia neonazi. Correcto. ¿Qué ha pasado? Porque PP y Vox han tumbado esta iniciativa. Por segunda vez. ¿Pero qué ha pasado? Pues que desde Más Madrid hemos constatado un aumento en la violencia de extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Entiendo que ocurre lo mismo en otras zonas de España, pero yo trabajo aquí. Prácticamente toda la historia de Madrid está cruzada por la violencia de la extrema derecha, desde Yolanda González a Lucrecia, pasando por Carlos Palomino, pero es verdad que últimamente hemos visto cómo acuden a centros de menores a intimidar a los menores, cómo acosan a periodistas, y queremos saber qué está ocurriendo porque hemos visto a grupos neonazis abriendo sedes en barrios caros de Madrid, sedes extremadamente caras. Mira, cualquiera que haya militado en el movimiento vecinal sabe que eso no se paga con cuotas de afiliados. Entonces queremos saber, porque aquí hay organización, aquí hay financiación, aquí hay estructura y aquí hay violencia, y queremos saber dónde están reclutando a los chavales, qué pasa en los campos de fútbol, qué pasa en las redes, quién está poniendo el dinero. Y por segunda vez lo hemos planteado en la Asamblea de Madrid, donde PP y Vox otras veces nos han traído comisiones de investigación y de estudio sobre bandas de muy distinto tipo, bandas latinas, y nos ha parecido bien, y sin embargo han tumbado la posibilidad de estudiar qué está pasando con la violencia neonazi en Madrid. Bueno, eso está ocurriendo porque hay quien, desde la extrema derecha, por ejemplo, estos que se llaman Núcleo Nacional, están abriendo sedes con gimnasio a precios muy atractivos para jóvenes, y luego dentro fotos hasta de Hitler. Vean esto. La agrupación neonazi Núcleo Nacional ¡Arriba España y arriba Europa! ¡Arriba! Avanza en su plan de atraer jóvenes a sus filas. Por 10 euros al mes, una sede de lujo con gimnasio incluido. Se trata de su nueva sede central, ubicada en el norte de Madrid. 530 metros cuadrados con sala de conferencias, biblioteca con foto de Hitler incluida
e incluso un gimnasio. ¿Pero qué os creéis? ¿Que nosotros nos vamos a quedar parados? Una polla. Nos importa una mierda lo que nos manden los policías. Nos vamos a quedar en primera fila siempre. Según informaciones citadas por el diario El Español, por esta sede, a la que Núcleo Nacional llama El Nido, estarían pagando 3.000 euros al mes. Desde Núcleo Nacional informamos de que El Nido ya es una realidad y podemos decir con orgullo que al fin los nacionalistas tenemos la sede que todos nos merecíamos. Buena parte de sus integrantes provienen de la organización de ultraderecha Bastión Frontal. Organizan actos xenófobos frente a centros de acogida de menores. Que realizaremos enfrente del centro de Mena. Aplauden y jalean las palizas contra ellos. Son héroes con capucha. Y gritan contra los musulmanes. La organización especifica que afiliarse cuesta 10 euros al mes. Esto está ocurriendo. ¿Y por qué? Pregunto. Rocío Esteban, Gloria Marcos. Claro, habría que preguntarse quién está detrás de ese grupo, quién pone el dinero, porque yo creo que con 10 euros al mes no se pueden subvencionar ese tipo de gimnasios y demás estructuras. Poner el foco en la peligrosidad de esos discursos que estamos viendo, cómo esa polarización encima está funcionando y lo estamos viendo en las encuestas de hoy en día. Esto no es una anécdota, ¿vale? Esto es una categoría. Yo no he dicho que sea una anécdota. No, lo digo yo. Y hay quien financia este tipo de organizaciones. Por eso ver dónde este tipo de organizaciones ponen en riesgo la democracia en este país. Pero se apuntaba, Rocío, algo que es un dato de hoy. Hay encuestas que aparecen que dicen que la extrema derecha está subiendo. Vox y sobre todo en el votante más joven. En detrimento de voto del Partido Popular, que hay quien dice esto es lo que tiene nervioso a Feijóo. Claro. 1 millón de votos se están transfiriendo del Partido Popular a Vox. Y normalmente los jóvenes entre 18 y 35 años están eligiendo a Vox los varones. Sí, pero a estos Vox les parece de izquierda, o sea, estos. Claro, por eso estoy diciendo. El Ojo, problema Gloria, es quién paga el que incuba el huevo de la serpiente. Sí, pero mira lo que yo acaba de decir recomiendo Emilio. la película de Ingmar Bergman. Creo que hay que verla, porque esto no es una anécdota. Es importantísimo saber la iniciativa. Pues nos vamos a quedar sin saberlo. Más Madrid. Claro, nos vamos a quedar sin saberlo porque el PP y Vox se han negado a que se investigue de dónde sale el dinero. Porque yo creo que hay que bajarle la épica a esta gente. Disculpa una cosa muy rápida, César. Sí. Hay que bajarle la épica porque aquí ellos se venden como antisistema y son lo más prosistema que existe. No existe esta gente sin empresarios con muchísimo dinero detrás inyectando dinero a manta para mantener el status quo. Eso no es rupturista y eso no es antisistema. Eso es el tonto útil, la fuerza de choque de los que tienen dinero. O tienen que ser muchos los que paguen 10 euros o tiene que haber algún filántropo que le ponga esta causa como para poner el sitio ese tal y como lo tienen puesto para que la gente vaya a hacer deporte y además tiene una sala de conferencias. O sea que a lo mejor igual hasta leen. Perdona. Tenían la biografía de Franco escrita por Paul Preston, que no se habían dado cuenta que Paul Preston precisamente no era alguien que alababa a Franco. Y eso lo tenían pues está expuesto. muy bien. Pues a lo mejor Fíjate igual si pueden ser indigentes mentales. Bueno, dicho esto, para que vean y no se lo van a perder, menú que queda, les vamos a contar porque una de las prácticas de estos son los bulos. Hay otra novedad sobre Nacho Cano y también vamos a estar con Manuel Rico y el caso Montoro y las residencias. Pero vamos a ver, verifica, ojo a los bulos. Ojo también a la búsqueda de gente inocente que se cree lo que le llega al teléfono móvil. Por ejemplo, este caso que nos vas a contar, María. Sí, mucho cuidado. Estamos hablando de una nueva versión del timo del móvil roto. Estamos hablando de un mensaje SMS como el que vemos en pantalla, en el que se dice: se me ha mojado el móvil, mándame un WhatsApp en cuanto puedas, papá. Este es un mensaje fraudulento y debemos ignorarlo porque los ciberdelincuentes con este mensaje lo que buscan es quedarse con nuestro dinero. ¿En qué consiste este intento de estafa? Pues los ciberdelincuentes contactan con la víctima haciéndose pasar por un hijo al que se le ha roto el móvil y con la excusa de comprar uno nuevo nos piden hacer una transferencia bancaria, pero insistimos, es un fraude, hay que ignorar estos mensajes y bloquear el número de teléfono. Bueno, pues verificado queda. Ojo, Nacho Cano. Nacho Cano se querella contra la jueza que le investigó por los becarios de Malinche. Tribunales, Antonio Gómez de Olea. ¿Qué pasa con Nacho Cano? Pues algo pasa, pero oírle no le oímos a Antonio Gómez de Olea, con lo cual enseguida vamos a ir, seguimos viéndole, pero no le oímos a Antonio Gómez de Olea, con lo cual, en cuanto se pueda oír lo que nos cuenta, iremos a ello. Entre tanto, caso Montoro, empresas que aparecen vinculadas al despacho que fundó el exministro de Hacienda y están algunas de las principales constructoras. María Molero. Sí, Jesús, tenemos nuevos datos sobre los clientes de Equipo Económico. Hasta 8 constructoras vinculadas a la corrupción del Partido Popular, tal y como apunta el diario.es, pagaron
4,1 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro. Según el informe de la agencia tributaria, la que más pagó fue la madrileña Grupo Ortiz, que a través de 4 sociedades abonó al despacho 2.176.000 euros. Y tal y como apunta el diario.es, esta misma constructora también estuvo relacionada con la trama Gürtel, otra trama de corrupción del Partido Popular. También aparecen las 3 grandes constructoras, OHL, SACIR y FCC. Y tenemos que hablar de la promotora DICO, cliente de Equipo Económico, pero implicada, según el diario.es, en la trama Púnica, que recordemos organizaba las cacerías en las que Francisco Granados, exsecretario general del Partido Popular, cobraba presuntas mordidas a cambio de contratos públicos. Jesús. Luego dicen que me río. Sí, esa sonrisa maléfica, Tino, ¿cómo era lo de Acusación Montoro? sin nada, no, porque pasaba por ahí. Pasaba por ahí, bueno, para darle más intríngulis a todo esto, por no decir porquería, resulta que ahora parece ser que tenía Montoro un correo electrónico al que le llegaba información delicada y estaba en misa y repicando, porque el correo electrónico ahora se da a conocer. Vean. Esta cuenta de correo está ligada en realidad a una mediática figura del PP imputada por corrupción. Sea quien sea el propietario de ese nombre y de esos apellidos. Cristóbal Ricardo Montoro Romero. Los colaboradores de Montoro revelaron su correo secreto en el Ministerio de Hacienda. Fue su ex jefe de gabinete quien le aclaró a su sucesora que esa cuenta pertenecía a Montoro, según revela el diario.es. Para tu información, el jefe tiene una cuenta de mail a la que mandamos los temas del ministerio. Entre los mensajes intercambiados aparecen casos de corrupción del PP o figuras como Monedero, Margarita Robles, según detalla García Cerdá, la fiscal del caso. Gürtel, Bárcenas, Rato, Pokémon, Nos, Aznar, Aguirre, Monedero, Podemos, Robles, Baronesa Thyssen. Fue una reflexión colectiva. Según desvela el Digital, Montoro recibió en ese correo un escrito de la Fiscalía Anticorrupción sobre la caja B del PP antes de que llegara al juzgado. El gobierno echó el anzuelo. Y también una advertencia de que Vigilancia Aduanera iba a registrar la Diputación de Lugo dentro del caso Pokémon. Los pececitos se van a otro sitio. La fiscal intentó abrir una nueva línea de investigación, pero el jefe de la Fiscalía consideraba que el uso de los datos de los contribuyentes formaba parte de las competencias de Montoro y su equipo. Los pececitos se van a otro sitio. Bueno, siguen apareciendo, Villarroya, asuntos turbios relacionados con Montoro. Y yo pregunto, José Miguel Villarroya, ¿a qué te huele lo que va saliendo? Pues a que los amos del cortijo tenían mucho interés en que se hicieran unas leyes ad hoc y a diferencia de otros que luego se las cobran con las puertas giratorias, el amigo Montoro fue más listo y lo cobró antes. Lo que pasa es que, claro, en este caso, cuando aparecen las principales constructoras, Villarroya, ¿por qué puede ser? Igual es porque el despacho que había fundado Montoro trabajaba muy bien y hacía buen precio. Bueno, también es posible que hiciera buen precio, pero es casualidad de que las empresas que tenían como asesor a Equipo Económico luego tenían una serie de ventajas en unas leyes que se hacían en el Parlamento. Por lo tanto, lo que demostraba es que el Parlamento burgués hace leyes para la burguesía, no para la clase trabajadora. Lo decía con retranca, lo de que hacían buen precio y trabajaban bien. Estará saltando por la silla mi amigo Julio César, pero es así. Aquí lo tienes, a Julio César. Claro, ¿no? Ya, digo que estará saltando, ¿no? Por lo que he dicho. ¿Por qué? No, si estoy de acuerdo. No, ¿qué va? No, digo porque... Tienes mal concepto de mí, o muy bueno, no lo sé, pero estoy de acuerdo contigo. Tengo Julio César, tengo un concepto excelente de ti. Lo sabes. Pero estoy de acuerdo en todo lo que... Pues mira qué bien, que estéis de acuerdo, que os queréis y todo esto, pero es que nos espera Manuel Rico, con lo cual... Mira, no te lo puedo decir. Da un titular. El que... No, todo esto da mucho asco y en el caso de Montoro probablemente lo que garantizaba eran resultados, a diferencia de otras empresas. Bueno, en eso probablemente estáis muy de acuerdo los dos. Dicho esto, enseguida Manuel Rico, pero antes Antonio Gómez de Olea. ¿Qué ha pasado con Nacho Cano? A ver si ahora te podemos oír o te has quedado ahí como no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. Cuéntanos.
Sí, vamos con ello, Jesús. Pues Nacho Cano, el productor musical, se ha querellado en contra de la juez instructora que le investigó por un posible delito en contra de los derechos de los trabajadores extranjeros, entre otros. Esta querella dice que podría existir en la actuación judicial de la juez instructora un delito de prevaricación. Recordemos, la causa Malinche fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid y precisamente esta querella también se basa en uno de los argumentos de la Audiencia Provincial. Dice que fue sometido a una investigación de carácter prospectivo. Ojo, porque según recoge la agencia EFE, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya rechazó una denuncia de Nacho Cano en este mismo sentido por posibles irregularidades en el proceso. Por ello, esta sería una acción judicial más de Nacho Cano en contra de la juez instructora. Bueno, pues ya ven, enseguida con Manuel Rico, que nos trae novedades sobre lo que está pasando con las residencias, pero antes, Rosa María Molló, ¿qué preparáis para el 24 horas? Rosa, cuéntanos. Hola Jesús, pues la escalada de tensión diplomática entre España e Israel tras el anuncio de las 9 medidas que quiere llevar a cabo el gobierno español para parar el genocidio de Gaza centrará, por supuesto, buena parte de nuestro espacio informativo y de análisis. Por nuestros micrófonos pasará el embajador palestino. También, ojo, por supuesto, porque las familias están pendientes de esto, la vuelta al cole ocupará una buena parte de nuestro tiempo y tenemos un ojo puesto en Francia porque la moción de confianza contra el primer ministro ha dejado a Macron con muy pocas salidas si no quiere convocar elecciones. Estos y más temas en el 24 horas de Radio Nacional. Manuel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, vamos a ver, ¿qué está ocurriendo con las investigaciones de las residencias? Porque ¿está habiendo algún obstáculo para que avancen? Bueno, sí, la semana pasada se produjo, bueno, yo creo que lo has definido bien, un obstáculo, ¿no? Que es la jueza de instrucción número 3 de Madrid, que en principio llevaba unas causas y otros juzgados de 7 juzgados diferentes de la Comunidad de Madrid habían pedido que se acumulasen en el mismo juzgado todas las investigaciones, lo ha rechazado, con lo cual nos encontramos en una situación en la que, por explicarlo de forma sencilla, ningún juzgado quiere investigar, y esto, cuando llevamos más de 5 años desde que ocurrieron las muertes en las residencias. Esta semana se cumplen 2000 días desde que se aprobó el protocolo de la vergüenza, pues bueno, obviamente introduce un elemento de más zozobra en los familiares que ahora se encuentren con esta situación, ¿no? Se resolverá porque es un tema procedimental, tendrá que resolver la audiencia provincial muy probablemente, pero bueno, es un pequeño obstáculo más que, bueno, pues produce eso, desazón y una prueba más de que la justicia no siempre es igual para todos y desde luego no funciona con la misma rapidez. Es una pena que no haya ido con la rapidez de, por ejemplo, la instrucción contra el fiscal general, porque en ese caso pues ya tendríamos resueltos todos los procedimientos, ¿no? Manuel, eres muy bueno titulando, te pido solamente un titular. Y entre tanto, ¿por qué crees que se impone la moda del me gusta la fruta, viendo lo que escribe incluso Feijóo? Y es titular, que tenemos 15 segundos. Titular. ¿Por qué? El PP, pues porque el PP ha decidido copiar la estrategia de Vox con la esperanza de que les salga bien, que a mí me parece un disparate, pero ellos creen que les va a salir bien. Manuel Rico, gracias. Contado queda, no nos olvidamos de las víctimas de las residencias. Y añadimos, ojo a las tormentas que están cayendo en el Mediterráneo. Hay 9 municipios de la provincia de Alicante que han suspendido las clases de mañana ante la alerta naranja por lluvias. Una alerta que también pues tienen localidades como en provincias como Tarragona. Son imágenes de las tormentas, Gloria, de la Comunidad Valenciana. Hay que estar muy atentos. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana les esperamos. Malas lenguas, cuídense, salud. Hasta mañana. Los pececitos se van a otro sitio.